Yo sí, buenas noches. Sí. Bueno, listo. Vamos a hablar entonces a modo de repaso de todos los contratos que llevan. A ver si nos rinden. Listo, el primer contrato que les van a evaluar es la transacción. Yo les vengo diciendo que la transacción, cuando vayan a decir el concepto, es relevante decir que la transacción son tres cosas al mismo tiempo. Lo primero que hay que decir es que la transacción es un contrato. También es una convención y también es una terminación anormal del proceso. Primero, ¿por qué es un contrato? Decimos que es un contrato porque además de que es consensual, es bilateral, es inscrito persona, es nominado, hay una reciprocidad de concesiones. En cualquier contrato está este tema de que yo te doy para que tú me des. En la transacción no es la excepción. Alguien da y alguien recibe. Ambos dan y ambos reciben, básicamente. Por eso es un contrato, porque además de ser consensual, hay una reciprocidad de concesiones. Y acuérdense que los contratos crean y a veces modifican obligaciones, pero normalmente las crean. Ahora bien, ¿por qué la transacción es una convención? Recordemos que las convenciones crean, extinguen y modifican, crean, extinguen y modifican obligaciones. Extinguen obligaciones. Los contratos no extinguen obligaciones. Las convenciones sí. ¿Por qué la transacción es capaz de extinguir una obligación? Porque resulta que mediante el contrato de transacción yo puedo o prevenir un litigio o terminarlo. Y con la terminación se relaciona a la terminación normal del proceso. Brevemente les digo que los procesos, ustedes saben, normalmente acaban con una sentencia en firme. O sea, cuando uno inicia con una demanda, cualquier proceso, lo normal es que acabe en una sentencia ejecutoria. En el ámbito penal ya pues será una sentencia condenatoria o absolutoria. En el ámbito civil será una sentencia declaratoria, un mandamiento ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la transacción? Es que si ya nosotros nos vemos envueltos en un problema jurídico, en un proceso, y aún no hay sentencia, las partes, es decir, el demandante y el demandado, pueden transar. Y en el momento en que transan, el proceso termina. ¿Por qué? Porque acuérdense que la transacción siempre pasa a ser cosa juzgada. Así que el proceso terminaría mediante un auto que reconoce la transacción. Entonces, en resumen, ahora con el tema de la convención, la transacción extingue obligaciones o las previene. Les voy a poner un ejemplo de extinguir una obligación. El típico ejemplo que siempre se da con el tema de la transacción es un accidente. Imagínense que yo voy en un auto y atropello a Alan. Lo atropello de manera dolosa. Como yo atropellé a Alan, yo le generé unos daños. ¿Qué nos dice el Código Civil en el tema de responsabilidad? Todo daño que uno le haga a una persona, uno está obligado a repararlo. Así que a mí me nace la obligación de reparar a Alan y a Alan podríamos decir que le nace el derecho de exigirme a mí una indemnización. Como yo no quiero que Alan inicie un proceso en mi contra de responsabilidad, yo puedo pactar con Alan, es decir, ambas partes, él y yo, no es algo unilateral. Yo le digo, Alan, no hagamos este proceso judicial, recíbeme aquí 3 millones y así prevenimos un litigio civil. De esta manera extinguimos esa ese derecho que tendría Alan de exigirme perjuicios en un proceso de responsabilidad y a mí se me extingue la obligación de repararlo. Es importante decir que uno tranza siempre son acciones de índole civil, porque las acciones penales no se transan. Yo no puedo extinguir una acción penal mediante una transacción.
Así, por ejemplo, en el caso del accidente, yo transo con Alan la reparación que él me puede pedir mediante un proceso civil de responsabilidad civil extracontractual. Pero si de pronto ese mismo hecho en donde yo lo atropello incurrí en un delito, esa acción no la puedo extinguir. Bien, entonces ya sabemos que la transacción es un contrato, es una convención y es una terminación anormal del proceso. Es importante que sepan que listo, la transacción suena bonita, uno puede extinguir obligaciones, pero hay ciertas cosas sobre las cuales la ley no nos permite transar. ¿Cuáles son estas cosas? Lo primero son los derechos laborales ciertos. ¿Por qué uno no puede transar derechos laborales ciertos? En virtud del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo, me parece, 53 de la Constitución, que nos indica que los derechos del trabajador son irrenunciables. Por tanto, no pueden ser objetos de transacción. Tampoco podemos transar derechos de cuotas de alimentos, dado que el Código Civil nos indica que esto no es transable. Más adelante el artículo 411 que nos habla de a quién se le deben alimentos. Finalmente, no podemos transar los derechos personalísimos. También hay una prohibición en el Código Civil sobre esto. Un ejemplo es del estado civil de las personas. No podemos transar el estado civil de las personas. Eso sería un despelote jurídico. Si cada quien puede, no sé, dar el nombre suyo o darle su estado civil a alguien más. Listo, es importante que siempre sepan que cuando uno transa y no incurrimos en ninguna nulidad, esa transacción es cosa juzgada. Básicamente es como una sentencia que queda en firme. Bueno, aquí le hablaba de los requisitos, o más bien de las características de la transacción. Es consensual. ¿Qué significa que la transacción sea consensual? Que no requiere que yo haga un documento escrito en donde pacto la obligación y sí, la extinción de la obligación o la prevención del litigio. O el Código Civil nos dice que es consensual, pero siempre se recomienda que uno haga una transacción por escrito por el tema probatorio. Como sabemos que la transacción extingue obligaciones, lo ideal es que la tengamos por escrito para probar que efectivamente ya transamos una problemática. La transacción, como cualquier contrato, debe respetar los requisitos de validez que están en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Cuáles son? Recordemos, capacidad, objeto y causa lícita y consentimiento libre de vicios. Así, por ejemplo, un niño de 7 años no puede transar y si llega a transar, pues esa transacción no va a producir efectos en virtud de que esa transacción adolece los requisitos de validez. Decimos que la transacción es bilateral, sí. ¿Por qué? Porque el Código Civil nos dice, la mera renuncia de un derecho no se va a entender como transacción. Porque acuérdense que en la transacción hay siempre una reciprocidad de obligaciones. Yo te doy y tú me das algo. En el caso del accidente de tránsito, yo te doy dinero para que tú no me inicies un proceso de responsabilidad civil. Es decir, ambos tienen que conseguir algo. La transacción también es intuito persona. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú pactas, digamos, el precio para prevenir el litigio, tú tienes en cuenta el daño que le hiciste a la persona y en general las condiciones de esa persona. Es decir, tienes en cuenta a la persona. Decimos que la transacción es nominada. Nominado es porque tiene nombre y está tipificado en la ley, que sería en el Código Civil. Y como ya les decía, pues con la transacción hay una reciprocidad de obligación. Chicos, ¿qué es lo relevante de la transacción? ¿Qué le van a preguntar en la transacción además del concepto? Le van a preguntar cuándo la transacción es nula. Estos son los eventos. Como todo contrato, la transacción va a ser nula si a la hora de negociar se puede demostrar por alguna de las partes que esa transacción se hizo mediante engaño, dolo o violencia, literal como cualquier contrato. Transacción sobre un título
nulo. Bueno, también es muy intuitivo si transamos teniendo en cuenta un documento que al final nos damos cuenta que es inválido, la transacción puede ser objeto de nulidad. Ahora bien, las nulidades que les van a preguntar, yo considero que son tres. Sí, son tres. Lo primero es que si nosotros transamos algo que ya estaba resuelto, esa transacción va a ser nula. Si transamos, por ejemplo, la acción civil de un accidente de tránsito que ya tenía una sentencia condenatoria de perjuicios, yo no, o sea, esa transacción va a ser nula porque ya hay una providencia de un juez que determinó, digamos, esa problemática, ya le puso una obligación al que hizo el daño y le entregó un derecho a quien recibió ese daño. Error en la persona, este sí, este lo pregunta sí o sí. Literal es esto, error en la persona. Si tú piensas que estás transando con alguien que tiene el derecho y luego te das cuenta que no era quien tenía el derecho, pues esa transacción es nula. Lo entendemos con un ejemplo. Mismo ejemplo, voy en un auto, atropello a Alan. Como ya les decía, yo tengo la obligación de reparar a Alan porque le generó un daño. Y él tiene como, digamos, el derecho de solicitarme esa reparación del daño que le hice. Si yo transo con Daniel, el daño que le hice a Alan, pues esa transacción no será exigible a Alan, porque quien tiene el derecho es Alan, no Daniel. Entonces hay un error en la persona y por tanto para Alan eso no va a ser exigible y no va a producir ningún efecto y él podría perfectamente, o él o cualquiera podría pedir la nulidad de esa transacción. Similar al error en la persona está el error en el objeto, que es cuando yo me equivoco en qué tema estoy transando. Así, por ejemplo, si yo realmente quería transar la acción civil, es decir, el derecho que tendría Alan de pedirme una reparación, y en el contrato pongo que estoy transando es los daños morales que le hice, pues nos equivocamos en qué realmente estábamos transando. Entonces podemos revisarlo mediante un juez. La última causal que podemos incurrir que puede dar en una nulidad es la siguiente. Si yo hago una transacción y luego de que yo hago la transacción mediante documentos auténticos me doy cuenta que esta persona con la que yo transo no tenía el derecho, pues yo puedo solicitar la nulidad de esa transacción. Aquí se me ocurre el ejemplo, no sé, de bueno, entienden este evento, confírmenme, o sea, es literal, si yo transo con alguien, luego por un documento me doy cuenta que esa persona no tenía derecho para transigir, yo solicito la nulidad de esa transacción. ¿Aló? Sí, 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 te entiendo. entendido. Listo. Recuerden que la transacción siempre pasa a ser cosa juzgada. Listo, eso fue transacción. Vamos con hipoteca. La hipoteca, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? No es un contrato. La hipoteca son tres cosas. Lo primero es, Jonathan, el micrófono. listo, vamos con la hipoteca. Decíamos que la hipoteca son tres cosas. Lo Yo primero no es era que el del micrófono. ¿cómo? La hipoteca son tres cosas. Lo primero es que la hipoteca es una garantía de cumplimiento de una obligación principal. La hipoteca también es un derecho que tiene el acreedor, un derecho real que tiene el acreedor, y es un gravamen que recae sobre un inmueble. Entonces, ¿cómo se entiende la hipoteca? Normalmente cuando, por ejemplo, uno va a acceder a un préstamo bancario, te pueden exigir como garantía de que tú vas a pagar ese préstamo, es decir, como una garantía de cumplimiento, una hipoteca. Entonces, a ti te prestan con la condición de realizar una hipoteca en favor del banco.
Cuando tú realizas esa hipoteca, el acreedor, que sería quien te presta el dinero, tiene un derecho real, que es la hipoteca. Y el bien, por ejemplo, tu casa, pues ya va a tener un gravamen. Ahora bien, ese gravamen que tiene la hipoteca, pues las hipotecas siempre, siempre van a ir por escritura pública. Y además de ir por escritura pública, deben registrarse y se tienen 90 días para registrar una hipoteca. Si no, la hipoteca no va a ser oponible. Y acuérdense de los tipos de ineficacia, que son nulidad, anubilidad, inexistencia, oponibilidad, ineficacia de pleno derecho. Si algo es inoponible, es decir, si no se cumplen ciertos requisitos de publicidad, como estar en un registro nacional, eso no va a producir efectos. Y como no produce efectos, pues no hay hipoteca. Bueno, la hipoteca es indivisible. Esto probablemente se van a preguntar. Si les preguntan que la hipoteca es, si puedo dividir una hipoteca en partes iguales o en partes diferentes, no, la hipoteca es indivisible. De la indivisibilidad de la hipoteca nos habla el artículo 2334 del Código Civil, que nos dice taxativamente la hipoteca es indivisible. Eso lo van a entender cuando hablemos qué se puede hipotecar. Resulta que, bueno, tenemos 90 días para registrar la hipoteca. Si yo, bueno, la ley me permite a mí hipotecar varias veces lo mismo, pero recuerden que hay un registro. Así pues, el primero que hipoteca, como quien dice, tiene más derecho, tiene una prelación. Así si yo mi casa se la doy como garantía de cumplimiento de 7 préstamos a 7 bancos y de pronto yo no les he pagado, les estoy incumpliendo, me rematan la casa y al primero que le pagan es al primero que registró la hipoteca. Si queda dinero se lo dan al segundo, si queda al tercero, así hasta pagarle a todos los acreedores y si queda dinero finalmente me lo devuelven a mí. Eso es la prelación de los acreedores. Además, los acreedores tienen un derecho, tienen el derecho de persecución. ¿Qué significa esto? Que si un bien tiene una hipoteca a su favor, ellos pueden perseguirlo, o sea, pueden reclamarlo, aun si ese bien fue vendido, dado que ellos tienen un derecho real. Y recuerden que los derechos reales tienen algo que se llama derecho de persecución. O sea, pueden perseguir el bien para exigir que les cumplan la obligación principal, porque acuérdense que la hipoteca siempre, siempre es una garantía de cumplimiento. ¿Qué se puede hipotecar? Esto sí es pregunta, sí o sí. Lo primero que podemos hipotecar es lo típico, bienes inmuebles, bienes raíces, es decir, casas, fincas, edificios. También podemos hipotecar los derechos reales. Acuérdense que los derechos reales son la comunidad, el usufructo, la hipoteca, perdón, la habitación. Sí, el usufructo también, esos derechos reales en últimas recaen sobre un bien inmueble. Por ejemplo, la habitación, el usufructo y la comunidad recaen sobre un bien inmueble. Les recuerdo que la comunidad es cuando un bien pertenece a varias personas. Cuando un bien le pertenece a varias personas, no les decimos propietarios, sino que les decimos comuneros. Bueno, también existe algo que se llama la promesa de hipoteca, es cuando yo prometo que voy a hipotecar algo que no existe todavía, pero que va a existir. Entonces, cuando exista va a ser la garantía de cumplimiento. Muchachos, ¿cuándo se extingue la hipoteca? La hipoteca se extingue, bueno, lo primero que decir es que la hipoteca se extingue o prescribe. Perdón, se cumple o prescribe. ¿Cuándo se acaba la hipoteca? Cuando yo pago la obligación principal. Como la hipoteca es accesoria, muere con la principal. También la hipoteca puede prescribir por el tiempo. Bueno, también si pactamos un plazo, una condición y se cumple, pues la hipoteca se va a disolver. También hay un evento y es que de pronto si el acreedor por X o Y motivo decide cancelar la hipoteca, pues lo podemos hacer mediante una escritura pública que posteriormente tenemos que registrar. Siempre hay que registrar la cancelación de la hipoteca también.
¿Qué más les digo de hipoteca? Eh, bueno, bueno, aquí están las características de la hipoteca. Ya les dije que es accesoria, indivisible, solemne. Solemne es que debe darse por escrito y que debemos registrarlo. Es típica porque está regulada en la ley y es un derecho real del acreedor. Asimismo, es oponible, dado que es solemne, como la registramos, es oponible ante terceros. La hipoteca puede ser abierta o cerrada. Es cerrada cuando yo limito la cuantía de esa hipoteca. Es abierta cuando no, cuando yo la dejo sin límite de cuantía. También las hipotecas son necesarias o voluntarias. Son voluntarias cuando las partes de común acuerdo pactan la hipoteca y será entonces necesaria cuando las partes no lo hagan de común acuerdo, sino por ejemplo por ministerio, o perdón, por alguna orden judicial. También es importante que tengan en cuenta siempre que algo esté hipotecado no significa que esté embargado, porque el embargo es algo que saca los bienes del comercio. La hipoteca no. Yo puedo vender lo que está hipotecado, dado que a la hipoteca se le aplican las mismas reglas que a la compraventa. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de momento de transacción o hipoteca? No, Yo no. está claro. Listo. Vamos a hablar de la prenda. De la prenda literal no hablamos porque es casi que algo que está en desuso en virtud de la 1676. ¿Me regalan un poquito de agua? Claro, tengo sed. ¿Por qué? Bueno, la prenda es un contrato que está vigente, recuerden, está vigente en el Código Civil, pero que está en desuso, nadie lo usa. ¿Qué decimos de la prenda? La prenda es un contrato real mediante, bueno, antes que nada es un contrato accesorio de garantía de cumplimiento, es como una hipoteca. Pero acuérdense que la hipoteca, discúlpenme, se me pasó decirles qué puedo hipotecar. O ya se los dije. Sí, Puedo ya. hipotecar, Mm. cierto, ¿verdad? También puedo hipotecar naves y aeronaves. Yo Porque una se pregunta, extiende, dime, de una. si yo puedo hipotecar un derecho real y la hipoteca es un derecho real, yo puedo hipotecar una hipoteca. Dame un segundo. Toma, gracias. Uy, perdón, se me salió eso. Eh, la ley no lo prohíbe. Así, por ejemplo, imagínate lo siguiente, yo soy un banco y te presto 10 millones de pesos y tú como garantía de que me vas a cumplir, me cedes una hipoteca de tu casa, me das tu casa en hipoteca. Ahora bien, yo como banco necesito un préstamo muchísimo más grande, así que voy con otro banco y ese banco me va a prestar 100 millones, pero me pide a mí garantías de cumplimiento, así que yo le doy tu hipoteca y otras hipotecas que tengo a mi favor que constituyen más de 100 millones de pesos. Idealmente yo podría hipotecar una hipoteca porque acuérdense que yo puedo hipotecar derechos reales y la hipoteca a su vez es un derecho real. Pero si no les preguntan algo así de enredado, no lo mencionen por nada del mundo. Recuérdense las reglas generales que puedo hipotecar bienes inmuebles, producto de minas y canteras, derechos reales como la comunidad, el usufructo de la habitación y naves aeronaves porque se entiende que las naves y aeronaves son una extensión del territorio del país al que pertenecen. Ahora bien, no cualquiera puede hipotecar una nave y aeronave. Eso tienen unas normas especiales. Pero sí cualquiera puede hipotecar un bien inmueble, los derechos reales o el producto de minas. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, John, gracias. Bueno, muchachos, les decía que la prenda, al igual que la hipoteca, es una garantía de cumplimiento. O sea, a mí me prestan algo, por ejemplo, y yo como garantía de que voy a pagar, te doy algo en prenda. La prenda, a diferencia de la hipoteca, es bienes muebles corporales. ¿Qué significa que sean corporales? Que son tangibles, que yo los puedo tocar. Es un contrato real. Acuérdense de los tipos de contrato. El contrato real se perfecciona en el momento que me entregan la cosa.
Así, por ejemplo, si yo le doy a Daniel 10 millones de pesos de préstamo y él me va a dar de hipoteca, perdón, de prenda su teléfono, hasta que él no me entregue el teléfono, no vamos a tener una prenda. Además, la prenda le pone como unas condiciones al acreedor de que tiene que cuidar la cosa y devolverla, y yo no me puedo quedar ese teléfono como pago, sino que tengo que devolverse. Además que en la prenda no puedo cobrar intereses sobre el préstamo, dado que el Código Civil permite hasta el 6%, me parece. O sea, en el Código Civil hay usura. Igual, esto es lo general de prenda, porque prenda no les van a preguntar, pero es necesario tener la noción de prenda para hablar de garantías mobiliarias. Bueno, les voy a hablar del objeto de la ley muy general. Resulta que esta ley sale, ¿sí? Por eso es que sale el meme así, o sea, porque no había entendido el meme, pero es por eso, porque como no cobran intereses, sale mejor de ver en prenda que en mobiliario. Exacto, hermano. Literal, cuando tú eres deudor en un contrato de prenda, estás muy chill. ¿Por qué? Porque en la prenda no te puedes quedar con lo que te dan en prenda como pago. Además que tienes que cuidarlo, y por ese cuidado que tú le das a esa cosa no te pagan nada. No puedes pagar, no puedes cobrar intereses. En cambio, en la garantía mobiliaria, tú puedes cobrar intereses sobre intereses, puedes cobrarle al deudor que estés cuidando la cosa, puedes cobrarle eh, cambio de tasa de divisas, puedes cobrarle el dinero que te gastes en moverte, en hacer una acción, literal, puedes cobrarle sobre muchas cosas. Entonces uno está bastante jodido cuando es un deudor de una garantía mobiliaria. Ahora bien, esta ley, el objeto es como listo. Necesitamos que las personas accedan a créditos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que normal, digamos, lo que estaba más rayado es tener como garantía de cumplimiento prendas o hipotecas. Ya vimos que la prenda no es muy atractiva para el acreedor, y la hipoteca pues normalmente recae sobre bienes inmuebles, y no todo el mundo tiene un bien inmueble que dar en garantía. Así que esta ley, en teoría, facilita el acceso al crédito, dado que tú puedes dar como garantía de un préstamo o de un crédito cualquier cosa que tú tengas y que se pueda apreciar en dinero. Ahora bien, listo. Está esta ley que permite en teoría que uno pueda acceder al crédito, dando en garantía cualquier cosa. Esta ley, bueno, cuando hablamos de garantías mobiliarias, las partes no se llaman deudor y acreedor, sino que el deudor se llama garante y el acreedor garantizado. O sea, garante y acreedor garantizado. Acuérdense que la garantía mobiliaria también es accesoria, al igual que la prenda y la hipoteca. Es accesoria de una obligación. O sea, es como, si es la garantía de cumplimiento que tiene un acreedor de que le van a pagar. Ahora bien, las garantías mobiliarias deben formalizarse. ¿Qué significa que se deben formalizar? Es que deben ir por escrito y se tienen que poner estos datos básicos: el nombre de las partes, su cédula, cuál es el monto máximo de lo que yo estoy garantizando, cuáles son los bienes con los que yo estoy garantizando ese crédito, y cuáles son las obligaciones cubiertas mediante esas garantías mobiliarias. Además de que yo hago ese contrato de garantía mobiliaria, ese contrato yo lo registro en el registro en línea de garantías mobiliarias que creó la ley, cosa que no pasaba con las prendas no tenían un registro. Algo bacano es ese registro que uno hace de las garantías mobiliarias. Bueno, ustedes saben que es un proceso ejecutivo. En un proceso ejecutivo yo pongo como pilar de mi demanda un título ejecutivo. Ese título ejecutivo tiene que ser claro, expreso y exigible. Cuando cumple esos requisitos, yo demando y el juez me tira un mandamiento ejecutivo para que me paguen. Ese registro que yo hago de garantía mobiliaria es un título ejecutivo. Así que si a mí el garante me incumple, con ese registro yo lo demando y le exijo el cumplimiento.
¿Cuáles son los aspectos generales de esta ley? Lo primero es que, como les decía, es un contrato accesorio. ¿Accesorio a qué? A una obligación principal. Es algo típico, es un contrato típico, ¿por qué? Porque está regulado en la ley. Es flexible. ¿Por qué digo que es flexible? Porque en virtud del artículo sexto de la ley, yo puedo dar en garantía mobiliaria literalmente casi que cualquier cosa. Puedo dar bienes raíces, bienes muebles, puedo dar bienes muebles corporales y no corporales, cosa que en la prenda me restringía porque solo podía dar bienes muebles corporales. Puedo dar derechos de propiedad intelectual, depósitos en dinero, participaciones de sociedades, derechos. Puedo dar cualquier cosa apreciable en dinero menos lo que me prohíbe la ley. El artículo 4 de esta ley dice que no pueden ser garantías mobiliarias. Primero, lo primero que no puede ser garantía mobiliaria es lo que prohíbe la ley. Lo segundo es instrumentos financieros que tienen una regulación especial. Los títulos valores tampoco pueden ser garantías mobiliarias porque ellos tienen una regla de circulación que es el endoso. Tampoco puede ser garantía mobiliaria el dinero cuando al que le doy el dinero es el mismo que me va a dar el crédito. O sea, cuando el depositario es el mismo acreedor. Cuando tampoco puedo dar, tampoco puedo dar en garantía mobiliaria naves, aeronaves, helicópteros y equipo ferroviario. La ley me lo prohíbe. Fuera de esto, de esta prohibición, puedo dar en garantía mobiliaria cualquier cosa que sea apreciable en dinero. Bueno, decimos que es formal porque se hace por escrito y se registra en el registro de garantías mobiliarias en línea. Y ese registro es un título ejecutivo. Y bueno, aquí está qué puedo dar en garantías mobiliarias. Aquí está. Bienes que existen o que van a existir, depósitos en dinero, derechos contractuales que no sean personalísimos, o sea, literal cualquier cosa. Por eso que aquí está el meme. Obviamente este meme no es estrictamente lo que pasa en la realidad, pero es como para hacer alusión de que puedes dar literal cualquier cosa apreciable en dinero como garantía mobiliaria. Obvio que te acepte el acreedor. Bueno, algo que pasaba con la prenda es que la prenda, acuérdense, era un contrato real y se perfeccionaba cuando el acreedor tenía mi prenda, o sea, el bien que yo le daba en prenda. Con la ley de garantías mobiliarias puede el deudor quedarse la cosa, pero aún así dársela como en favor al acreedor. Así, por ejemplo, si yo soy una entidad financiera y le facilito a Daniel un crédito de 30 millones y él me pone como garantía mobiliaria su carro, él puede continuar con su carro, pero si él me incumple, pues yo agarro su carro y lo vendo y me pago. Pero él puede seguir usándolo, puede seguir usando sus bienes si así lo pactamos, porque también puede haber garantía mobiliaria con tenencia. ¿Puedes volver a repetir, por favor? La tenencia, Ajá, lo último que dijiste del ejemplo que me enredé y no te entendí. bueno, mira, con la prenda pasaba algo muy, digamos, pelle, y es que cuando a mí me daban una prenda, el deudor pues ya no tenía el goce de ese bien. Con esta ley permite que las cosas que a ti te dan en prenda, perdón, en garantía mobiliaria, el deudor las puede seguir utilizando. Te voy a poner un ejemplo. Si yo le presto dinero a Daniel y él me da como garantía un contrato de prenda de su moto, ese contrato se perfecciona cuando él me dé su moto. Y como yo tengo la moto, no se la devuelvo hasta que él me pague, ¿cierto? En el contrato de prenda. Pero en la garantía mobiliaria yo puedo pactar con Daniel. Yo le digo, listo, Daniel, tú me vas a dar la moto como garantía mobiliaria, pero puedes seguir usándola. Pero si tú no me pagas, yo te voy a quitar la moto y voy a rematarla o voy a hacer un pago directo y me pago y te devuelvo lo que quede. ¿Sí te comprendo? O sea, yo puedo permitirle al deudor al garante que continúe usando el bien que me está dando en garantía. Sí, ya, gracias. Con gusto. Esta ley también creó unas formas de ejecución de garantía mobiliaria.
Bueno, ustedes saben que existen los procesos ejecutivos. Cuando yo tengo una obligación clara, expresa y exigible, yo demando que me cumplan. Pero esta ley creó un proceso especial de ejecución de garantías mobiliarias. Este proceso, recuerden, solo se da ante notarías, cámaras de comercio y tribunales de arbitraje. No sean ante jueces, porque ante jueces se da el proceso ejecutivo tradicional, según el Código General del Proceso. El proceso especial se da ante estas entidades especiales. Ahora bien, esta ley creó un proceso nuevo. O sea, está el proceso ejecutivo y la ejecución especial de garantías mobiliarias que contempla la 1676. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a un proceso especial de ejecución de garantías mobiliarias, estos son los eventos. Cuando las partes así lo pactan, cuando yo soy el acreedor garantizado y pactamos que yo me iba a quedar lo que me dan en garantía, o sea, que yo no le permití al deudor que se quedara la cosa, sino que me la entregara. Cuando hay derecho de retención, o sea, cuando yo le doy al deudor la posibilidad de que se quede la cosa que me está dando en garantía, pero en el momento en que me incumple, yo le digo, no, dámela. Como todo contrato, vamos a ejecución especial si pactamos un plazo o una condición y la condición se cumple o el plazo se cumple. También nos vamos a una ejecución especial cuando ese bien que a mí me están dando en garantía es un bien que con el tiempo se daña. Como es un bien que con el tiempo se daña, nos vamos a una ejecución especial en virtud de que idealmente la ejecución especial es un proceso muchísimo más rápido que un proceso ante un juzgado normal. Finalmente, cuando nos vamos a un proceso de ejecución especial, cuando lo que a mí me están dando en garantía vale menos de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si vale más, no nos podemos ir a una ejecución especial, sino que nos iríamos con un juez civil. Otra cosa relevante que trajo esta ley, es que limitó cómo se puede defender el garante, es decir, el deudor. Si, por ejemplo, yo soy un banco y yo le facilité un crédito a Daniel y Daniel me dio en garantía sus 3 casas, en el momento en que Daniel me incumpla, yo le inicio el proceso de ejecución especial para cobrarme, ya sea vendiendo sus casas. Daniel solo se puede defender de estas 4 formas. Daniel va a poder alegar primero, hombre, la garantía mobiliaria se extinguió y para mostrarme que se extinguió, pues me tiene que mostrar la cancelación del registro en línea. Acuérdense que con la garantía mobiliaria hay un registro en línea. Así que si la garantía se extingue, uno tiene que colocar la cancelación de la garantía. Así que si él quiere decir, no, ya la garantía mobiliaria se extinguió, él tiene que mostrar ese registro. Cuando también se extingue la garantía mobiliaria, ¿qué puede alegar el garante? También puede decir, no, espérate, ya no hay obligación principal, ya yo te pagué. Y muestra la factura en donde él efectivamente me haya pagado y por tanto la garantía mobiliaria se extingue. ¿Por qué? Porque es accesoria a una obligación principal y como la obligación principal se extinguió, también se extingue lo accesorio que es la garantía mobiliaria. También Daniel se puede defender diciendo que hay falsedad en su firma o falsedad en el título, perdón, en el registro de la garantía. Y finalmente se podrá defender diciendo que hay un error en lo que yo le estoy pidiendo que pague. De pronto él puede decir, no, espérate, tú me estás pidiendo que te pague de más. Él solo se puede defender de estas 4 maneras. Si Daniel alega una defensa que no sea estas 4, el proceso de ejecución especial va a seguir, yo me voy a cobrar y la excepción o la defensa que él propone entonces nos vamos a un proceso civil y en el proceso civil resolvemos mediante un proceso declarativo esa sección, pero luego de que yo me haya pagado. Listo, eso sería todo de garantía mobiliaria. Ahora hablaríamos entonces del contrato de transporte. ¿Alguna pregunta con garantía mobiliaria?
Qué público tan complejo. Ellos, si yo doy Yo, garantía mobiliaria, una moto, pero me permiten seguirla usando y se me daña, ¿qué pasa ahí? tu moto sigue siendo una garantía de cumplimiento, Pero solo y no, o sea, básicamente vale muy poquito y vale no. menos, entonces probablemente el acreedor te va a pedir que le des algo más en garantía mobiliaria porque lo que tú le estabas garantizando, digamos, el tope que tú le estabas garantizando, pues se está disminuyendo. ¿Sabe más agua, porfis? Otra pregunta o... Yo, una ¿Sí? pregunta, cuando tú comentaste lo de la defensa de garante, si no está en ninguna de esas cuatro opciones y no llegan a un acuerdo, se van con un juez civil. Ajá, y se gana un proceso declarativo. Ok, Por eso es que Sánchez dice que normalmente esos procesos de ejecución especial terminan ante jueces civiles. Uy, se me olvidó algo muy importante de la garantía mobiliaria. En la garantía mobiliaria existe una figura que se llama pago directo, que es esta wea. Resulta que cuando a mí me dan una garantía mobiliaria y yo tengo la tenencia, es decir, imagínate, yo le presté a Daniel y Daniel me dio su moto como garantía y yo tengo la moto en mi poder. En el momento en que Daniel no me ha pagado, y no tiene ánimo de pagarme, yo le vendo la moto, me pago. Si él tiene otros acreedores, le pago a ellos y si queda dinero, se lo doy a él. Eso es el pago directo. Bueno, vamos a O hablar sea, ahora. ¿Sí? déjame ver si entendí. Si él no tiene ánimo de pagarte, tú agarras lo que te dio como garantía, lo vendes Y y me pago. le pagas, y lo que Me pago hablaste a de mi pagarle a otro, primer, o sea, si como hay un registro en línea de garantías mobiliarias y yo veo que hay otros ujú. acreedores, luego de que yo me pago a mí, le pago a ellos, porque ellos también tienen derecho a que se les cumpla su obligación. Y si queda dinero, pues se lo devolvemos a Daniel. Eso está regulado en el Y si, artículo 60 de la ley 1676. y si por ejemplo te haces el loco y no le das a los otros, Pues ahí estoy incurriendo en, ¿cómo se llama esto? Eso sería, pues, mala fe. Enriquecimiento ¿Cómo? ilícito. Enriquecimiento ilícito. No, listo, gracias. no necesariamente, porque yo solo me estoy pagando algo. O sea, si, por ejemplo, si yo me pago, si, perdón, si yo vendo lo de Daniel y yo me pago y me queda dinero, yo ese dinero tengo que devolverlo. Si no es pagándole a un acreedor, es devolviéndoselo a Daniel. Si no hago eso, pues estoy incurriendo probablemente en varios tipos penales. Incluso en responsabilidad civil extracontractual lo podríamos encasillar. O sea, en una acción civil y en una acción penal. Pero eso no es algo que le van a preguntar en el examen. Bueno, muchachos, ¿otra pregunta o ya vamos con transporte? Ya transporte. Bueno, el transporte es un contrato muy importante. Probablemente este es el segundo contrato más importante que van a ver y más extenso. Perdón, segundo más extenso porque el primero es seguros. Yo les estructuré el contrato de transporte en cuatro estadios. El primero es transporte en general, el segundo es transporte de personas, el tercero es transporte de cosas y finalmente reglas de indemnización. Así que empezamos con el transporte en general. Estas son las características del transporte. No me voy a explicar cada una porque es casi que es lo mismo que las características de cualquier contrato. Por ejemplo, es bilateral porque hay dos partes y cada una recibe algo, es comunitativo porque cada parte tiene claro cuáles son sus obligaciones y sus deberes, es oneroso
¿Por qué es oneroso? Porque cuesta, porque hay un transporte de personas en donde uno paga un pasaje y hay un transporte de cosas en donde uno paga un flete. ¿Qué relevante que explique de estas características? Que el contrato de transporte es un contrato de ejecución sucesiva y de resultado. Es decir, cuando yo pacto un contrato de transporte, a mí me tienen que cumplir, en el caso de transporte de personas, llevándome al lugar pactado o en el transporte de cosas, entregándome la cosa que mandé. No se pueden excusar nunca diciéndome que la obligación era de medios. Siempre la obligación va a ser de resultados. También es un contrato de ejecución sucesiva. ¿Por qué? Porque no se acaba, o sea, el transporte no se acaba cuando yo negocio, cuando yo le pago el boleto, sino que el transporte de personas, por ejemplo, acaba cuando a mí me llevan a mi lugar de destino. O en el transporte de cosas, cuando a mí me entregan la cosa y yo no me opongo sobre esa entrega. Ahí acaba el contrato. En todo el transcurso que dure, va a haber contrato de transporte. ¿Cuáles son las tres obligaciones que se repiten del transporte en ambos transportes? Porque hay dos, personas y cosas. Lo primero es que el transportador debe realizar el transporte siempre en los tiempos y en las condiciones que pactó. También tiene que garantizar la seguridad de las personas. Nos dice incluso la norma, el transportador está obligado a conducir a las personas sanas y salvas en el contrato de transporte de personas. Y en el contrato de transporte de cosas está comprometido a velar por la integridad de las cosas que transporta. Y esto es importante, el transportador está obligado a responder por los daños que le pasen a los pasajeros o las pérdidas o daños que tengan las mercancías en el transporte de cosas, con algunas excepciones que vamos a hablar más adelante. Tipos de transporte. Hay transporte combinado y hay transporte multimodal. Cuando hay un transporte combinado, cuando en un mismo contrato hay varias empresas de transporte. Ya. Cuando hay transporte multimodal, cuando en un mismo contrato hay varios modos de transporte. ¿Cuáles son los modos de transporte? Los modos de transporte son transporte marítimo, aéreo, fluvial, terrestre. Cuando hay una pluralidad de transportadores, cuando hay varios transportistas que sucesivamente intervienen en un mismo contrato. Ahora bien, esta distinción que hace el Código de Comercio no es bueno, sí es útil, si la preguntan, pero lo que es más relevante anda, no lo tengo aquí. Bueno, no sé si estén copiando, pero lo relevante de estos tipos de transporte, ya sea combinado o multimodal, es que lo primero es que si hay varios transportadores, el último transportador representa a las demás. También decimos que el transportador, todas las empresas de transporte son solidariamente responsables. Esto sería más útil explicarlo en un tablero, pero si yo mando algo de aquí ¿de dónde es que es Daniela? De aquí a Guamal y tengo que hacer un transporte terrestre y fluvial y después aéreo. Supongamos que cada modo de transporte lo hace una empresa. Si en el transcurso del transporte aéreo, perdón, terrestre al fluvial hay un daño, es decir, con la primera empresa, pues aunque el daño haya ocurrido con la primera empresa, el código nos dice que todas tienen que responder por el daño que llegue a pasarle a la mercancía o a las personas. Asimismo, la ley dice que sin contrariar esa responsabilidad objetiva que tienen todos, cada transportador va a responder por su tramo. Así, por ejemplo, si a la transportadora que le tocaba llevarlo del río al transportador aéreo, pues ese transportador va a responder por su parte y puede expedir una cosa que se llama constancia de cumplimiento, en donde él dice, no, yo recibí la cosa bien y te la entrego bien, por tanto ya yo no tengo nada que ver con esta vaina. Ahora bien, también existe algo que se llama subrogación.
Así, por ejemplo, si hay varias empresas que hacen un mismo transporte y pasa un daño en la empresa 2 y como la representan la última empresa, pongamos que es la empresa 7 y la empresa 7 le paga la indemnización al pasajero o al remitente, pues esa empresa que pagó puede solicitarle a la empresa que hizo el daño que le pague a ella. ¿Por qué? Porque ya le pagó a quien tenía que pagarle. Eso se llama subrogación. Esas son las reglas importantes de los tipos de transporte. Primero, que el último transportador representa. Segundo, que todos son responsables. Tercero, que cada uno responde por su tramo. ¿Qué es relevante del transporte en general? Que el transporte en general, para que una empresa haga transporte, lo primero es que tiene que ser autorizada por el Instituto Nacional de Transporte. Y lo segundo y más esencial es que toda empresa que se dedica al transporte tiene que tener un seguro obligatorio. Si tú no cumples estas condiciones, no puedes hacer el transporte. Finalmente, bueno, la ejecución del contrato hace referencia a que el contrato de transporte es un contrato de resultado, no de medios. Entonces debe cumplirse, o sea, no admite excusas de cumplimiento. Y las acciones que se deriven de la ejecución del transporte prescriben en 2 años. Así, por ejemplo, si yo pedí algo, no sé, si yo pedí de Mercado Libre unos audífonos, me llegaron dañados, yo tengo 2 años para hacer la reclamación. Así, por ejemplo, si yo me monto en Brasilia y me pasa algo en el bus por culpa del transportador, pues yo tengo 2 años para demandar ese daño. Eso es el transporte en general. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cómo? John, explícame ahí el pedazo que, o sea, estoy confundido porque tú me dices que responden solidariamente, pero también dijiste algo que cada uno responde por el tramo. Entonces estoy confundido. Sí, así es. Resulta que la norma nos dice que todo el mundo tiene que responder y asimismo cada uno responde por su tramo. Eso en principio suena incompatible, pero no. ¿Por qué? Porque esa norma se pensó para el pasajero o el remitente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a mí me entregan la mercancía y me la entregan dañada, a mí no me importa qué transportador me la dañó. A mí me importa es que me respondan por esa mercancía dañada. Así que la norma contempla, listo, todos son responsables. Así que yo puedo dirigir la solicitud, la reclamación contra cualquier empresa. Pero como todas son responsables, o sea, el hecho de que todas sean responsables es que yo como parte débil puedo demandar a cualquiera, a la que me sea más fácil. Pero como cada una responde por su tramo, entre ellas, listo, si a mí me pagas la última, pero el daño lo hizo la primera, la última me paga a mí y después la última empresa le solicita a la primera que hizo el daño que le pague a ella, porque cada una responde por su Ah, tramo. ok, Ah, o sea, ahora sí. es como más probatorio, o sea, debería probar que él no fue el del daño, o sea, que mientras lo tuvo, estuvo a salvo la cosa. Exacto. Y por eso es que cada empresa expide algo que se llama constancia de cumplimiento. O sea, cuando hay varias empresas, ponle tú, la primera le entrega a la segunda empresa la cosa y le hace que se expida una constancia de cumplimiento donde la empresa uno diga, no, ya yo le entregué a la empresa 2 la cosa bien. Y así sucesivamente. Así, por ejemplo, la empresa que no tenga una constancia de cumplimiento puede ser ahí donde ocurrió el daño. Y si ninguna tiene, tú sabes, si ninguna hace lo de la constancia, eso se examina mediante un perito, ¿no? Probablemente, igual Porque para, si no se determina quién hizo el daño, digamos, individual, van a tener que responder todas de manera solidaria. O sea, la idea de que él ok. sea responsable es que le respondan siempre al pasajero o al remitente. No puede haber una excusa de que no fui yo. No se pueden tirar la bola. ¿Listo? Bueno, transporte de personas. Ya ahora aquí sí empezamos con los conceptos generales. ¿Qué decimos del transporte de personas? El transporte de personas es un contrato por el medio del cual un transportador
se compromete a conducir sanas y salvas a unos pasajeros a un determinado lugar a cambio de un pasaje. Aquí no hablamos de precio, sino pasaje. ¿Cuáles son las obligaciones del pasajero? Bueno, porque hablamos de obligaciones del pasajero y obligaciones del transportador. Las obligaciones del pasajero son breves. Primero, tiene que pagar el pasaje. Segundo, tiene que cumplir normas de seguridad. Y tercero, respetar los reglamentos de la empresa. Normalmente esos reglamentos de la empresa están en el boleto que me dan cuando pago el pasaje o en el bus pegados como en una hoja toda fea ahí en las paredes. Por ejemplo, yo sé que en esos buses de Berlina que van a Ciénaga tienen eso pegado en sus paredes. No sé si alguna vez han visto algún papel pegado en un bus. Probablemente eso sea el reglamento de la empresa, que uno está obligado a cumplirlo. Sí lo puedo ver. Si no me muestran el reglamento de la empresa en el bus o en el boleto, pues yo no estoy obligado a cumplirlo. El pasajero tiene un derecho, y es que tiene el derecho de desistir del transporte. Así que, por ejemplo, si el pasajero compró un pasaje para el próximo viernes y el miércoles se arrepiente de ir a ese lugar, puede solicitarle al transportador, ya yo no quiero ir a ese lugar, devuélvame parcialmente o la totalidad del pasaje, porque tengo derecho a desistir del transporte. ¿Cuándo o más bien, cuándo por qué responde el transportador? Lo primero es que el transportador responde por todos los daños que le pasen al pasajero desde el momento en que inicia el contrato hasta que termina. Acuérdense que el contrato termina cuando a mí me llevan al lugar de destino, no cuando yo pago el pasaje. Además de mientras voy en el trayecto del bus, si de pronto, bueno, el transportador responde primero por los daños que pasen en el bus o en las estaciones de embarque, desembarque o cualquier instalación del transportador. Así, por ejemplo, si es un viaje muy largo, si es un viaje de aquí a Bogotá, hay que hacer paradas para desayunar, comer, ir al baño. El transportador todavía cuando yo me bajo del bus en esa estación en donde él determina que vamos a bajarnos, él sigue respondiendo por mí, porque la obligación de él no acaba hasta que me lleva a mi lugar de destino. Ahora bien, bueno, acuérdense que normalmente el transportador está obligado ¿a qué? A conducir a las personas sanas y salvas hasta el lugar pactado. Pero hay, digamos, un evento extra y es que cuando el transportador se compromete o acepta transportar menores de edad, dementes o enfermos, además de llevarlos sanos y salvos, tiene que prestarle los cuidados que necesiten. Si a un niño menor de edad le pasa algo en el transcurso del transporte porque el transportador no tomó los cuidados necesarios que debía tomar, él viene a responder por eso. Y esos cuidados no terminan cuando él los lleva al lugar pactado, sino cuando llega al lugar pactado y los entrega a las personas bajo quienes tienen la custodia esas personas. Hay una ineficacia de pleno derecho que se relaciona con esto. Si un transportador dice que no se va a encargar de prestarle esos cuidados especiales a estas personas, eso será ineficaz de pleno derecho. El transportador, así como el pasajero tiene un derecho de desistimiento, el transportador tiene el derecho de retención. ¿Cuándo aplica esta vaina? Cuando a mí me transportan y yo llevo maletas, el transportador puede retenerme las maletas hasta que yo le pague. Bueno, chicos, hay 4 eventos
en donde el transportador, digamos que se puede excusar de su obligación de responder por los daños. Cuando el transportador, digamos, puede excusarse por los daños, primero, cuando se compruebe que los daños que le pasaron al pasajero no son culpa del transportador, sino de un tercero. Por ejemplo, si yo voy en un bus que lo maneja la empresa de Daniel y yo voy con Alan al lado y Alan me apuñala, pues naturalmente el transportador no tuvo nada que ver con ese daño, sino que es daño ocurrido por un tercero. El segundo evento es culpa exclusiva de la víctima. Si a mí me pasa, si pasa algo que es culpa mía, el transportador no tiene por qué responder por eso. Imaginemos lo siguiente. Yo voy en un bus y yo saco la mano por la ventana y en el reglamento del bus decía claramente no saques las manos por la ventana y las normas de seguridad y incluso digamos que ¿cómo se llama esto? Que es como, bueno, digamos que la conciencia me dice que no tengo que hacer algo porque no tengo que sacar las manos del carro porque es una estupidez y aún así las saco y pasa un carro y me mocha el brazo. Eso que pasó es culpa mía. El transportador no tiene por qué venir a responderme por ese evento. El tercer evento es causa extraña. El transportador, si le pasa, digamos, un accidente, él no puede alegar fuerza mayor o caso fortuito, sino que tiene que alegar causa extraña. Él tiene que demostrar que eso que le pasó a él, que le generó un daño a los pasajeros, le hubiera podido pasar a cualquier transportador, dado que él incurrió en todo lo posible para evitar ese daño. Y el último evento, digamos que la última excusa es la siguiente. Si yo cojo un transporte y yo llevo equipaje a la mano, por ejemplo, llevo un bolso, y yo ese bolso no se lo confío al transportador para que me lo lleve, sino que lo llevo yo mismo en el asiento y a mí se me pierde, pues el transportador no es responsable de la pérdida de ese maletín. ¿Por qué? Porque yo no se lo di a él, sino que lo llevaba bajo mi custodia. Eso sería transporte de personas. ¿Alguna pregunta? Nada, yo. No, Dame más agua. Bueno, un segundo. Estoy en el último ya. No, no quiero dar la de contrato. La de contratos uno. Mañana. Bueno, hoy. Uh, gracias. Bueno, chicos, finalmente, transporte de cosas. Bueno, vamos a tirar el concepto. El transporte de cosas no es el mismo transporte de personas, porque es transporte de cosas, no de personas. Entonces decimos que el transporte de cosas es un contrato mediante el cual una persona llamada transportador se compromete a cambio de un flete a recibir, conducir y entregar una mercancía a un destinatario. ¿Cuáles son las partes del transporte de cosas? El transporte de cosas, las partes son transportador, que es el que recibe, transporta y entrega; remitente, que es el que envía, que es el que informa, es el que también normalmente paga el flete, es decir, el precio del contrato; y destinatario, que es el que recibe y a veces paga el transporte. Ok, aquí están las partes. Entonces, decimos, ojo, el transportador no simplemente se compromete a conducir la cosa, sino que se compromete a recibirla, conducirla y entregarla en el lugar pactado, al día pactado, en la forma pactada. Cuando el transportador está por llegar o cuando llegó al lugar de destino, tiene que notificar, ojo, el transportador está obligado a notificar que la mercancía llegó. ¿Quién es el remitente? Pues el remitente, su nombre lo dice, es quien envía la mercancía, se la entrega al transportador
con la información necesaria y embalada correctamente. Embalar es como preparar para el envío. Eh, bueno, el remitente tiene un derecho aquí, tiene un derecho de disposición. No sé si tengo un dispositivo para eso. No. ¿Qué es ese derecho de disposición? Resulta que si yo, por ejemplo, mando algo de aquí a Bogotá, yo puedo en cualquier momento disponer de la cosa. Si la cosa va por Ciénaga, yo le puedo decir al transportador, señor transportador, ya no quiero que me la deje en Bogotá, déjemela en Ciénaga y yo le pago lo que le tengo que pagar. Es decir, yo decido qué hacer con esa cosa que estoy mandando, porque tengo derecho a hacerlo. ¿Quién es el destinatario? El destinatario, pues él es el que recibe la cosa en el lugar indicado. Y él solo va a ser parte del contrato si lo acepta, es decir, si paga el precio del contrato o si acepta la mercancía. Se llama flete. Exacto, flete, sí, sí, lo dije al inicio y se me pasó. Exacto, en el transporte de personas hablamos de pasaje y en el transporte de cosas hablamos de flete. ¿Quién paga el transporte? Normalmente, como les decía, el transporte lo paga quien lo envía, es decir, el remitente. Pero también puede impactar que el flete lo va a pagar es el destinatario. Por ejemplo, en este tema de transporte de cosas contra entrega, probablemente sepan qué es eso. Entonces ahí el destinatario es el que va a pagar, o sea, el que le entregan las cosas es el que paga el envío. Bueno, perdón. Resulta que dame más agua, porfa. Me duele la garganta. El remitente tiene una obligación legal fuerte. ¿Cuál es esa obligación? Gracias. Esa obligación consiste en que el remitente, o el remitente es el que envía, tiene que proporcionar todos los datos necesarios sobre la mercancía que está mandando, como son su peso, el volumen, las características especiales, el valor y los cuidados en caso de necesitar cuidados especiales. Esa obligación es de carácter imperativo. Yo no puedo poner en un contrato de transporte de cosas que el remitente no tiene la obligación de darme toda la información necesaria, porque va a ser ineficaz de pleno derecho. Muchachos, en el transporte hay 4 ineficacias de pleno derecho que les va a preguntar el profe. Yo les mandé una diapositiva de esas ineficacias para que se las aprendan. Literal les expliqué cada artículo de las ineficacias. Entonces ahí están. También están las reglas de indemnización, porque las reglas de indemnización también tienes que aprendérselas y con un ejemplo. En la diapositiva que yo les mandé, que les voy a reenviar cuando acabe esta monitoría, también están esas reglas de indemnización explicadas con un ejemplo. Entonces, cuando ustedes les vayan a hablar al profe de las reglas de indemnización, pueden modificar ese ejemplo. Entonces, las ineficacias de pleno derecho pues están en el grupo y una ineficacia de pleno derecho es si se llega a pactar que el remitente no tiene la obligación de dar toda esa información, se entiende que eso va a ser ineficaz. Responsabilidades del transportador en el transporte de cosas. Lo primero es que debe entregar la mercancía en buen estado. Si el transportador recibe de pronto un paquete que está mal embalado o mal informado por el remitente y se da cuenta que está mal informado o mal embalado, como él se dio cuenta que está mal embalado, responde por el embalaje defectuoso. O sea, si un transportador a sabiendas que algo está mal empacado decide transportarlo, pues no se puede excusar después si se le daña, sino que tiene que responder. Eh, digamos que
El transportador tiene la responsabilidad en el caso de productos que se van dañando, los productos perecederos. Si empiezan a dañarse en el trayecto y no se pueden seguir transportando sin más pérdidas, el transportador, con la autorización del remitente, puede venderlos o dejárselo con autoridades competentes. Si un producto es peligroso o necesita cuidados especiales, el remitente siempre debe decirle eso al transportador para que el transportador tome las precauciones necesarias. Bueno, hay algo que se llama, no sé si está aquí. No, no está aquí. No, no, hay un tipo de transporte que es el que se llama contenedores sellados. El remitente, por ejemplo, puede mandarle a un transportador una mercancía sellada y el transportador se compromete a entregar eso que recibió igualito. O sea que si le mandaron algo sellado, él lo tiene que mandar sellado. Aún así, el remitente está obligado de decir qué es lo que hay allá adentro. Así que el transportador de buena fe entrega la cosa. Pero él solo está obligado de entregar contenedores sellados cuando así se pacte. ¿Qué más? Bueno, el transportador obviamente responde por cualquier pérdida, daño o retraso en la entrega. Y esto tiene que ver bastante con las reglas de indemnización. ¿Qué más? Bueno, hay unas situaciones especiales en el contrato de transporte de cosas que no están aquí y son las siguientes. El primer evento especial que regula el código es la merma natural. Digamos que hay cosas que cuando se transportan se reduce su peso. El ejemplo clásico que pone el profe es el queso. Cuando un transportador se compromete a llevar queso, el queso que le entrega el remitente, que ponle tú son 10 toneladas, no son las mismas que van a llegar al lugar de destino. ¿Por qué? Porque el queso, en función de su naturaleza, con el tiempo se va reduciendo, va como sudando, así que es normal que con el tiempo se vaya reduciendo. El transportador entonces no está obligado a responder por esa reducción natural de la cosa que está transportando. Hay otra regulación especial y es cuando hay de pronto dudas sobre sobre el estado de lo que yo mandé, hay dudas sobre el embalaje. Si hay de pronto dudas entre remitente y transportador y no llegan a un acuerdo, pues eso se decide mediante una evaluación técnica que hace un perito. Bueno, les decía que el transportador siempre tiene que notificar cuando la cosa llega. Pero imagínense que el transportador le dice al remitente y al destinatario, ya la cosa ya llegó, pero al transportador nadie le recibe la cosa, es decir, nadie se hace cargo de ella. Nadie se hace cargo de ella. El transportador está obligado a tener la cosa en sus oficinas durante 5 días. Si en 5 días no han reclamado la cosa, el transportador puede empezar a cobrar eh, bodegaje. O sea, por cada día que pase, las cosas que tú mandaste y no has reclamado, te van a ir cobrando como un arriendo, como un depósito, sí, un depósito. Pero si pasan 30 días y tú no has reclamado lo que te mandaron, porque tú al inicio no estabas en tu casa, no lo recibiste y entonces eso pasó a una oficina, si en 30 días no lo recibe, el transportador está autorizado a vender, a hacer una venta de martillo, es decir, una subasta, vende lo que tú transportaste, él se paga los gastos de balotaje y el flete si no se lo has pagado y te devuelve los remanentes. ¿Cuándo se cumple el contrato de transporte de cosas? El contrato de transporte de cosas se cumple primero cuando el transportador le entrega la mercancía al destinatario y el destinatario no dice nada. Si el destinatario firma ya, ya se acabó el contrato.
Si de pronto el destinatario se da cuenta que la mercancía está dañada o trae alguna cosa inusual, él tiene que ahí mismo decírselo al transportador. Señor transportador, lo que usted me está dando está dañado y hay que hacer la reclamación de manera inmediata. Si de pronto se da el evento en donde el destinatario no puede decirle inmediatamente al transportador que la cosa está dañada, pues podemos dejar en la constancia de entrega eso por escrito de que no pude revisar bien lo que me mandaron y tengo 3 días para revisarlo y notificar que todo esté en orden. Bueno, doctores, eso sería el transporte de cosas. Ya les quedaría entonces repasar el tema de las ineficacias de pleno derecho, que son 4, hay que aprendérselas, y las reglas de indemnización. No sé si tienen una pregunta con el transporte de cosas. No, yo. Gracias. Bueno, muchachos, eso sería todo. Ahí están las reglas de indemnización y las ineficacias de pleno derecho que se tienen que aprender. Están explicadas, no son los artículos y ya. Entonces, pues gracias por venir y ahí estamos hablando. Gracias. Listo. Gracias, John. Dale, con Vamos. gusto. Gracias.